Anduciba. Seguimos en el ciclo sobre entrevistas a historiadores. En esta oportunidad una entrevista exclusiva a una historiadora muy reconocida en nuestra casa de altos estudios, quien es la doctora Sara Mata. Sara Mata es historiadora, obtuvo los títulos de profesorado, licenciada y doctora en historia en las Universidades Nacionales de Rosario y La Plata. Investigadora del CONICET, se desempeñó como profesora titular de Historia Argentina 1 en la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. Dirigió desde 1997 el Instituto de Investigación Sepia, Dr. Guillermo Madrazo, posteriormente denominado Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, lo que era el ICSO, con sede en dicha universidad y la revista Andes, Antropología e Historia. Es autora del libro Tierra y Poder en Salta, el noroeste argentino en víspera de independencia, y de diversos artículos en libros y revistas sobre economía y sociedad a fines de la colonia y sobre la revolución y guerra de independencia en Salta. Muy buen dato, Fernando, pero lo tenemos en línea la profesora. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, le habla Facundo y bueno, estamos acá en el piso de Ciudad Loa con Maximiliano y Facundo Rueda para hacer la entrevista que teníamos planeada con usted, bueno, en este ciclo que veníamos anticipando al comienzo del programa de diálogos con historiadores, y bueno, en esta oportunidad, bueno, tenemos la gracia de poder entrevistarla a usted. Así que desde ya le damos muchas gracias. No, al contrario, un gusto. Bien, bueno, comenzamos nuestra entrevista preguntándole lo siguiente. En general, nosotros comenzamos nuestra entrevista más que nada no como preguntas y respuestas, sino como más que nada como un diálogo, ¿sí? ¿Nos podría comentar sobre su trayectoria intelectual, sus inicios, por qué eligió la carrera, cómo fue su ingreso en la universidad, tuvo una militancia política, con quién se formó, en qué círculos académicos participaba? Bueno, yo estudié la licenciatura y el profesorado de Historia en la Universidad Nacional de Rosario. Me recibí en noviembre de 1972. Trabajaba en la universidad como auxiliar, primero como auxiliar alumna, después como auxiliar de primera, siempre ad honorem, para que veamos que el problema presupuestario de las universidades viene de muy larga data. Mucho tiempo, sí. No se revierte, lamentablemente. Y bueno, llegué a jefa de trabajos prácticos en la materia de historia de América colonial, que dictaba la doctora Nidia Areces, que creo que, bueno, aquí en Salta ya ha venido a dictar cursos y nos ha visitado en algunas oportunidades. Y trabajé también con el doctor Alberto Plá en Historia de América Precolombina. Y bueno, luego del golpe militar, ya estaba casada y con mi primera hija, y nos vinimos, mi marido es salteño, nos vinimos a vivir acá a Salta. Obviamente salí de la Universidad de Rosario como consecuencia del golpe. Sí. Y vine acá a Salta. Y en Salta comencé a trabajar en las escuelas secundarias, y posteriormente, cuando se creó el IEM, la escuela secundaria, participé de un concurso con un proyecto para dictar la materia de historia, que bueno, ingresé a trabajar en el IEM, trabajé 3 años en el IEM. Me aproximé a la universidad, a la carrera de historia, acá en Salta, acompañada por la profesora Eulalia Figueroa Solá, y me inscribí a la cátedra de Historia de América Colonial, que dictaba la profesora Graciela Lloveras, de Arce, sí. Y luego concursé Historia Argentina, y en Historia Argentina dicté Historia Argentina aproximadamente 30 años. Y en el transcurso de esos 30 años ingresé a CONICET, primero con una beca, después ingresé como investigadora, hice toda la carrera en CONICET, concursé, primero yo entré como profesora adjunta, después concursé titular, y
bueno, fui formando grupo, trabajando con estudiantes que luego se graduaron y que luego pudieron hacer sus doctorados, algunos de ellos, otros no. Como toda dinámica grupal, hubo quienes se fueron a trabajar a otros lados, que no hubo cabida dentro de la universidad, pero en general, bueno, consolidamos un grupo, no solamente de historia, sino también de antropología, y se aproximó gente de letras. Y el doctor Guillermo Madrazo fue muy importante en mi formación, el doctor Carlos Mayo también. El doctor Guillermo Madrazo fue quien crea el instituto, el CEPIA, el Centro Promocional de Investigaciones en Historia y Antropología, y la revista Andes. Y cuando él se va, queda primero Héctor Rodríguez en la dirección, después ganó yo el concurso y bueno, continué muchos años al frente del CEPIA y muchos años al frente de la revista Andes. Andes, Antropología e Historia, una revista que logramos posicionar a nivel nacional e internacional, que ha reunido, tiene una trayectoria muy extensa, ¿no es cierto?, desde el año 90, o sea que ya es mayor de edad. Muchas décadas de producción. Sí. Y digo, el doctor Guillermo Madrazo fue quien me dirigió en la beca, primero en la beca de CONICET y en mi tesis doctoral, junto con el doctor Carlos Mayo, que terminó siendo mi director de esa tesis en La Plata. Y bueno, después he participado, he trabajado, digamos, desde la historia colonial, la historia agraria colonial, de la historia agraria colonial impulsada, entusiasmada por Carlos Mayo. Me sumergí en la revolución, porque él decía, bueno, ya tenés vista la estructura agraria, tenés a los gauchos, sí, a ver cómo es que participan estos gauchos en la guerra, etcétera, etcétera. Y bueno, seguí avanzando junto con los intereses de mi grupo de investigación, en temáticas más políticas, pero siempre sin olvidar el horizonte social. Yo digo, siempre es una historia social de la política o de lo político, y por otra parte también sin olvidar algunas de las variables económicas que siempre me han preocupado, como ser la producción, los derechos de propiedad de la tierra, los conflictos en torno a el acceso a los recursos, la diversidad cultural de la sociedad de Salta finicolonial de la primera mitad del 19, que son, digamos, un poco los temas que me están preocupando, junto con la de la construcción de la territorialidad y el ejercicio de poder en un entramado de relaciones, de jefaturas locales, en este proceso tan complejo de construcción de los estados, ¿no? Incluyendo el estado provincial. Que es fruto de uno de sus últimos artículos que ha sido publicado por Nuevos Mundos. Exactamente, el tema de los conflictos de los poderes locales y en Atacama, ¿no? Que sí, es un espacio muy importante porque es nodal, digamos, para el acceso al Pacífico, para el acceso a la zona de Potosina y para el acceso a los valles calchaquíes. O sea, es un lugar muy importante, a pesar de esta aparente marginalidad, digamos, ¿no? Porque bueno, Atacama es una zona desértica, es una zona alejada de los centros de poder, pero tiene una importancia estratégica muy marcada, y esto hace que sea un territorio de conflicto entre quienes desean mantener autonomía en Atacama y quienes se vuelcan hacia las jefaturas del ejército de San Martín o hacia la jefatura de Güemes y Muerto Güemes, con Arenales y primero con Gorriti y después con Arenales. Entonces es un tema, es muy complejo, muy interesante, ¿no? Y muy interesante, muy apasionante. En realidad todo este periodo es sumamente apasionante,
sobre todo para deconstruir algunos estereotipos muy marcados en la historiografía nacional y local, ¿no? Sí, por supuesto. Profesor, aquí desde el estudio, muy buenas noches. Aquí le habla también noches. Facundo. Habíamos surgido, bueno, usted ya estuvo marcando parte de su derrotero, ¿no? En este sentido de cómo empezó dentro de su incorporación en el ámbito académico de la universidad y el fruto de sus investigaciones. Y ahora aquí dentro de la producción hemos planteado un interrogante, más una cuestión reflexiva acerca de cómo usted percibe, en el sentido de que cuáles son los desafíos y las problemáticas destacadas que deberían abordarse para la historia de Salta, si se quiere, a partir de perspectivas locales o perspectivas regionales, ¿no? Que es algo que se lo dejamos a su criterio para que nos responda de acuerdo a su reflexión, ¿no? Claro, yo creo que la historiografía salteña de todos los tiempos, incluida la actual, Sí. ha tenido mucho peso o la colonia o el proceso de la revolución, el proceso de la independencia. Interpretado de la más variada, con toda la gama de interpretaciones, ¿no? Sí. Que se pueda dar. Y existen vacíos muy importantes, muy sugerentes, que han sido observados exclusivamente desde lo político, a veces desde una mirada más renovada, en algunos casos en los últimos años y en otros muy institucional, acerca de el siglo XIX, con algunos trabajos como por ejemplo el de María Fernanda Justiniano, análisis político de finales del siglo XIX, que es muy interesante, que ya está desde otra perspectiva, o el trabajo de Quintián, de un becario de Buenos Aires que hizo su tesis doctoral sobre la mitad del siglo XIX, pero faltan trabajar con más, de manera más procesual y más compleja, la introducción de capitales, el problema del trabajo, de la propiedad, de los derechos de propiedad, que es un problema que incluso se está viviendo actualmente, Claro, sí. ¿no? El problema del racismo en Salta, hay muchos temas que hay que hincarle el diente, diría. Yo creo que hay, los jóvenes investigadores tienen un campo muy amplio para poder desarrollar, dejando un poco ya estos temas que están más trabajados y lanzándose. Yo, por ejemplo, ahora estoy tratando de abrir un campo de trabajo, de investigación, de historia económica, vinculado a lo social, pero analizando variables de producción, de comercio, para fines del siglo XIX, principios del XX, que me parece que no está todo trabajado pero parcializado, digamos, bueno, el azúcar o el ferrocarril o la producción del ganado, no sé si me explico. No, sí, haría falta hacer un trabajo más, quizás con un proyecto, ¿no? Donde haya más involucrados, digamos. Un proyecto a largo plazo sería para poder claro, todo. Sí, como todo, ¿no es cierto? Incorporando, porque obviamente ya ha quedado demostrado que no podemos trabajar solo variables económicas, olvidándonos de otras, de lo político y la importancia que tienen las decisiones políticas sobre la economía, ¿no? Regional, local pero creo que ahí creo que hay un campo muy amplio, muy importante para trabajar, y que hay información y que hay muchos trabajos puntuales que pueden servir de referentes para comenzar a armar el rompecabezas, ¿no? Y verlo de una manera mucho más procesual. Yo en ese sentido creo que en los últimos años ha habido avances interesantes, ¿no? Puntuales sí, pero interesantes, que tienen que ver con la forma en que se fue desarrollando nuestra disciplina a partir de 1983, digamos, ¿no? Es decir, cómo creció en Salta, a nivel nacional, pero acá en Salta mucho más,
una profesionalización de la historia que creo que está dando sus frutos ya desde hace unos años, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros, mientras usted nos venía comentando, ¿no? Sus intereses en investigación, las variables y las perspectivas, en la cual va describiendo la historiografía, si quiere, de la historia de Salta, nosotros nos inquietaba preguntarnos, bueno, ¿cuáles son sus proyectos? Bueno, ya nos vino mencionando, pero ¿cuáles son sus proyectos a largo plazo, académicos, ahora que usted es jubilada, que ya no está activamente en la docencia? Porque nos pareció bastante interesante sus proyectos a futuro, ya desde otra mirada, de otro lugar, ¿no? Mira, yo siempre digo que soy de la generación del 70, del siglo pasado. Por ende, no puedo desprenderme de esa percepción de la historia económica social. Necesito siempre vincular el horizonte con una complejidad que involucra lo político, lo social, ¿no? Este viejo horizonte de la historia total de los décadas. Eso no significa que no haya evolucionado y haya tomado muchos de los perspectivas más actuales de la historiografía. Pero bueno, uno es el resultado de toda una trayectoria, ¿no es cierto? Sí, que nos venía comentando, sí. Claro, evidentemente eso se puede observar en mi manera de hacer historia. Proyectos a futuro, y bueno, sí, sigo dirigiendo. Yo estoy contratada por CONICET, aclaro que ad honorem, pero esto me permite, como contratada por el CONICET, mantener la dirección de los proyectos que tenía, mantener la dirección de los becarios y de los investigadores, y desde luego tenemos un proyecto institucional muy ambicioso en el instituto, en el ICSO, de la cual la responsable académica soy yo, que es territorialidad y poder, la construcción de la sociedad en Salta, analizando los conflictos, las resistencias y fundamentalmente el nudo, el centro de esta temática es precisamente la exclusión y la inclusión social, ¿no? Y allí vamos desde la desigualdad regional que se genera en el siglo XIX y que cada vez es más evidente, desde la perspectiva histórica, desde el análisis histórico, las diferencias entre ese poder atlántico, ese poder del puerto de Buenos Aires, ¿no es cierto?, que se agudiza a partir de fines del siglo XIX, pero que venía ya gestándose desde la colonia, esa desigualdad regional, resultado de todo un proceso histórico, pero fundamentalmente también la desigualdad social al interior de cada de la provincia o de la región, y ahí entra todo el tema del racismo. Por eso participan y de cómo se representa esa diferencia social, cómo se la manifiesta tanto en la historiografía como en la literatura, como en el folclore, tanto como en el o sea, cómo se van creando estereotipos, ¿no? Sí. Y bueno, trabajan, es un proyecto interdisciplinario muy ambicioso, diríamos, pero que está permitiendo generar un intercambio disciplinar muy importante, sobre el cual pongo muchas expectativas, recién lo estamos construyendo. Sí. Esto no es a largo plazo, pero sí es a mediano, porque tenemos por lo menos 5 años más de trabajo dentro de ese proyecto, donde participan colegas de ciencias y becarios de ciencias de la educación, de ciencias de la comunicación, de historia, de antropología, de letras. Entonces diríamos que esa es mi apuesta más fuerte, lograr, trabajando con todos ellos, con todos mis colegas, construir un diálogo interdisciplinar que todos sabemos que es sumamente difícil, pero centrados en este eje que es el de la inclusión, la exclusión social, la desigualdad y la construcción de poder en un periodo muy extenso que va desde fines de la colonia hasta la actualidad. Ahora bien, profesora... Así que si no te parece ambicioso, un proyecto tremendamente pero sumamente interesante a largo plazo, y veremos los resultados, espero que sean positivos. Y que a raíz de ese proyecto
para ir cerrando esta entrevista por cuestiones de tiempo, pero que nos gustaría saber es que ¿cuál es su opinión acerca? Bueno, hay muchos compañeros, antes que nada, que se encuentran haciendo las prácticas docentes, otros que se encuentran ya inmersos dentro de lo que sería la educación en el secundario, a nivel medio, pero focalizar una reflexión acerca de qué es lo que usted opina, cuál debería ser el rol dentro del nivel medio, y así también ya para cerrar, cuál considera que es el rol dentro de la sociedad que tiene que tener el historiador, la historiadora. ¿Sí? Fundamentalmente el rol del historiador tiene que ser una reflexión crítica. Podemos tener diferentes interpretaciones desde las perspectivas teóricas de las cuales partamos, o ideológicas, sí, que también están presentes, pero sabiendo que el trabajo del historiador no tiene que estar atado a una batalla política. O sea, si lo quiere hacer, bueno, pero que lo haga sabiendo que eso no es construir historia. Elaborar una propuesta de conocimiento histórico tiene que llevar a reflexionar, a pensar, y quizás a los mismos alumnos que están recibiendo o que están trabajando sobre un tema, sobre un problema, pueden llegar a tener interpretaciones diferentes. A eso me refiero, o sea, sí, desarrollar la capacidad de pensamiento crítico en función de problemáticas que son históricas, pero que nos las planteamos desde este presente. O sea, cada generación tiene sus problemáticas, y el desarrollo de la disciplina también genera un horizonte desde el cual se plantean los problemas. Eso por un lado. Sí. Creo que este proyecto que nosotros tenemos, y que ya te digo es ambicioso y esperamos tener buenos resultados, queremos también que pueda transferirse a la sociedad de diferentes maneras. Desde la capacitación de los docentes sobre temáticas que, como ya te digo, en Salta hay temas muy desarrollados y otros que no, y a través de videos culturales, a través de material didáctico. Creo que hay muchas maneras de comprometerse. No es sencillo. En general, el problema, a mi criterio, y con el cual comparto con otros colegas, es que la dificultad de los historiadores para hacer transferencia está dado en que la sociedad desea escuchar determinadas cosas y no todo lo que nosotros tenemos para decir, ¿no? Sí, sí. Es decir, quienes tienen éxito en esa transferencia, en esa divulgación, son aquellos que reiteran los estereotipos ya construidos. No sé si me explico. Sí, no, sí, sí, interesante. Entonces, cuando hubo un intento que me parece muy valioso, que lo dirigió el doctor Jorge Hellman, que fue Nudos de la Historia, del cual participé con la historia de los gauchos de Güemes, publicado por Sudamericano, se llamaba Los Nudos de la Historia, la colección donde participó casi todo el staff de historiadores de Argentina, que tuvo un éxito relativo, digamos. No se puede comparar ni con Piña ni con Pacho Donald, no sé si no sé si me hago entender. O sea, sí se vendieron los libros, etcétera, todo, pero la trascendencia de esa colección, que te digo que es muy valiosa, he publicado Cataruza, Mónica Gordillo, el propio Hellman, Raúl Fracking, Gabriel Di Meglio, es decir, Beatriz Bragoni, ha sido muy muy importante, un aporte muy importante. Y sí, y bueno, y no ha tenido, no se ha vendido así como bestseller. Se han vendido, sí, evidentemente, y se citan incluso como bibliografía a pesar de ser de divulgación, pero no son cuesta mucho llegar, digamos, desde traducir los resultados académicos en divulgación. Bien, profesora, bueno, la verdad que mire, nos gustaría seguir con la entrevista, tenemos muchísimo tiempo, pero bueno, debido a cuestiones institucionales se nos ha agotado el tiempo. La verdad le damos muchas gracias, no solo de quienes estamos acá en el estudio, sino también desde la producción, que nos haya brindado un tiempo para poder darnos una entrevista.
usted nos mencionaba varios intelectuales, bueno, tuvimos la suerte de entrevistar a varios que usted venía mencionando, y bueno, nos pareció importante retomarla y tomar a usted la entrevista, ya que bueno, usted es docente de la casa y bueno, ha hecho un aporte demasiado importante, no solo a nivel nacional, sino también en nuestra universidad. Así que bueno, le esperamos en otra oportunidad y seguramente la estaremos contactando. Bueno, muchas gracias por contactarme. Amo la universidad, sigo muy estrechamente vinculada a la facultad y extraño a mis estudiantes. Nos esperamos pronto en las clases. Bueno, profesora, hasta luego, que tenga buenas noches. Conduciva.